Nosotros en esta historia hemos escuchado a la familia, hemos escuchado al fiscal José Ortiz, que el viernes habló ampliamente, también lo hizo en la audiencia de ampliación de detención. Y también vamos a escuchar ahora a don Pedro Aguilera, que es abogado defensor de la persona imputada, del tío abuelo de Tomasito. Algo que nos adelantó Claudio, que él no alegó o no rechazó la detención, fue perfectamente legal, pero sí el fondo. ¿Por qué? Veamos sus palabras. La Fiscalía en su relato nos indica que como fundamento de la orden de detención el hecho de existir un relato que ellos estiman que sería aprendido. Lo cierto es que entiende esta defensa que no es posible hablar de un relato aprendido, toda vez que hay que tener en consideración que se trata de un relato coherente y acorde al nivel de escolaridad de mi representado. Él llegó a octavo básico, por cierto, entonces no tenemos que olvidar ese detalle, y que en definitiva este relato se encuentra enmarcado, ¿no es cierto?, dentro del manejo del lenguaje que él tiene en relación a la consulta. Si existen pruebas fehacientes, entiende la defensa que lo que hay ahora son indicios en los que el Ministerio Público utiliza, y en eso fue lo que fundó su orden de detención, en indicios. No debemos olvidar que, como ya he señalado, ampara a mi representado la presunción de inocencia, y quizá el indicio más potente que tenga el Ministerio Público el día de hoy es que fue la última persona que tuvo contacto con el fallecido. Por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros creemos que por ahora la prueba que hay es indiciaria. Y por cierto, que una vez que tengamos la carpeta de investigación podremos tener antecedentes que nos permitan sustentar nuestra tesis. Respecto a la libreta con el mapa que el Ministerio Público indica como un antecedente fundante para solicitar la orden de detención, no podemos como defensa nosotros suponer que tiene como motivo específico la planificación de un hecho que reviste las características de un delito, sino que puede tener un sinfín de explicaciones orientados precisamente a poder reconstruir los pasos, ver por dónde anduvo. No debemos olvidar que nuestro representado le ampara la presunción de inocencia. Por lo tanto, en esta etapa procesal, mirando con objetividad, creemos que ese es un antecedente que todavía es muy pronto para poder decir que tiene un fin como el que el Ministerio Público ha señalado. En cuanto a contar con los antecedentes de investigación que obran en la carpeta que mantiene el fiscal, por cierto que forma parte fundamental del derecho a defensa. No podemos generar una estrategia de defensa sin conocer la prueba de cargo. Por eso que hoy día se solicitó el alzamiento del secreto de la investigación para poder contar con la prueba o con los antecedentes que mantiene el Ministerio Público y que sirven de base para la futura imputación de cargo, para que de esta manera podamos elaborar una estrategia de defensa acorde a la prueba que hay en la carpeta de investigación. Como señalé, forma parte vital, ¿no es cierto?, contar con la prueba de cargo para poder ejercer el derecho a defensa. Ahí están entonces las palabras de Pedro Aguilera, el abogado defensor. Es un defensor penal público, Claudio. ¿Cómo opera el sistema para que el tío abuelo tenga defensor en estos momentos, a estas alturas de la situación? Básicamente, cuando se pide la orden de detención, recordemos que siempre tiene que ser autorizada por un tribunal, y el tribunal, al momento de emitir la orden de detención, también señala que si el defensor no cuenta con un defensor privado de confianza, se le tiene que designar inmediatamente un defensor penal público que el Estado se lo debe proporcionar. Y de hecho este defensor es importantísimo porque debe participar en todas las instrucciones que tienen que ver directamente con toma de declaración al imputado, al testigo en ese caso. O sea, el tío abuelo no puede volver a declarar frente a la policía sin presencia de su abogado. Claro, porque primero el abogado va a llegarle a decir si quiere declara, si no que usted se quede callado porque es su derecho constitucional, y el imputado tiene derecho a guardar silencio inmediatamente. Cualquier prueba que haya sido declaración tomada sin presencia de su abogado no puede ser presentada en juicio, y de hecho es nula esa prueba. Entonces la verdad que la presencia del abogado defensor es importantísima. Ahora, hoy día en la mañana, tal como lo acordaron el día sábado en el control de audiencia, en el control de detención, efectivamente, tanto el abogado defensor como las otras partes querellantes recibieron la carpeta investigativa por parte de la Fiscalía. Hoy día y de hecho, para que la gente sepa, la audiencia, cuando el fiscal estuvo entregando datos más duros, se cortó, sí, porque por un tema de respeto a la víctima, y por lo tanto no sabíamos qué fue lo que concretamente aportó el fiscal como prueba, pero luego el defensor en su alegato, que no fue cortado, se hizo cargo de cada uno de los argumentos de la Fiscalía, y básicamente el argumento del relato aprendido, del plano y de la coartada, que son los tres fundamentos, y el más importante de todo, que fue la última persona con la cual se vio a la víctima, son los fundamentos por los cuales se le tiene detenido a esta persona, pero no tienes ninguna otra prueba científica o forense o técnica que te permita establecer la participación del individuo hasta ahora, o que eventualmente
efectivamente algo más allá pasó. No hay pruebas de ADN, no hay arma, no hay testigos. Claro. También se habló mucho del tema de las botas, del famoso hoyo, que también mucha gente se pregunta qué pasó con eso, porque es una prueba vital. Tampoco fue sacado a la luz en esto, porque vez hablaron de que tienen que ser periciados todavía, y que por lo tanto al ser periciados todavía no saben si eventualmente esas botas correspondían o no correspondían, si esa pala correspondía o no correspondía. Es que ahí yo le quiero preguntar a Gilberto, con su experiencia en la brigada de homicidio, efectivamente, se suma un entomólogo del Lavocar, hicieron pericia en el lugar de los hechos donde encontraron a Tomás, incluso hasta desde el portón hacia adentro, en varios lugares de ese fondo privado. Me imagino que están esperando los resultados de esas pericias para poder determinar y tratar de ayudar no solo la causa de muerte, sino cómo fue que Tomasito llegó a ese lugar puntualmente. Me parece que esas son parte de las pericias que debería estar contando mañana el fiscal, ¿o no? Claro, es que justamente eso es lo que no está claro. No está claro si el hecho ocurrió en ese lugar o fue trasladado hasta ese lugar. Claro. Me imagino que la idea del entomólogo es poder tomar muestras tanto del cadáver como del entorno donde se encontraba el cadáver y poder determinar la existencia de algún tipo de insectos que sean compatibles en esos lugares, o si ese tipo de insectos se encuentra presente en otro lugar. También me imagino que van a examinar larvas, pupas y algún tipo de insecto. Y sobre todo cotejarlo, sobre todo cotejar esa información que pueda obtener este entomólogo con lo que supuestamente habrían encontrado, porque el mismo fiscal regional hace el día jueves o viernes de la semana pasada habló de pruebas y relató que había una pala y unas botas. Claro, si esa pala y esas botas existen, y se suponía que las botas aparentemente tenían algún tipo de fluido o mancha de sangre, a esta altura del partido se debiera saber si es sangre humana o no y a quién pertenece. Entonces me da la impresión que eso tal vez ya fue descartado. Yo creo que estamos en un terreno, de tanta especulación. Como les comentaba yo el primer día, el día viernes, se especuló que él estaba confeso. Eso es lo que apareció, digamos, en este fervor informativo que existió y que me parece peligroso y que creo que puede descuadrar todo el tratamiento judicial del caso. O sea, yo no sé si este señor es inocente o no lo es, digamos, pero creo que se ha alimentado desde el primer minuto en esa comunidad el deseo de un culpable, que evidentemente tiene que existir, porque para eso está la justicia, pero tiene que existir el culpable si es que efectivamente fue un crimen. Claro. Entonces, yo no sé si efectivamente aquí hay un fiscal que nada en un espacio súper gris y que no tiene nada contundente, como lo dice Claudio, o efectivamente los medios hemos construido un relato donde estamos llevando a la opinión pública a buscar algún culpable. No lo sé, es muy extraño. O sea, de verdad que yo creo que desde hace muchísimo tiempo que no presenciábamos, digamos, un desafío comunicacional y ético tan importante. O sea, el caso Ámbar, claro, nos puso a prueba, había otros casos también, pero todo se resolvía más rápido y había, digamos, mayor información oficial del Ministerio Público que permitía rápidamente a los medios de comunicación simplemente visibilizar la versión oficial y que finalmente terminaba siendo digamos, lo que la justicia resolvía. Pero en este caso me parece que estamos navegando en una zona súper oscura. Sí. No, es oscura y es compleja constitucionalmente, porque eventualmente puedes tener una persona que es inocente, privada de libertad y privada de libertad por 3 días sin ningún motivo. Yo y eso es gravísimo. Pero Claudio, a ver, te lo planteo y te dejo plantea la pregunta para que lo debatamos después. Un fiscal provincial, aquí había una fiscal, la fiscal Molina, y ponen desde el Ministerio Público un fiscal con mayor experiencia o de más alto rango, si tú quieres, el fiscal provincial de Arauco, el fiscal Ortiz. Y él, en tanto es encontrado, Tomás, emana de inmediato la orden de detención. O sea, como que la tiene muy, muy claro. Si él es inocente, si el tío abuelo es inocente, esto sería un escándalo. O sea, sería muy, muy, muy feo para el Ministerio Público. Entonces te planteo, un fiscal con su experiencia se la jugaría si no tuviese realmente en el bolsillo, aunque nosotros no lo sepamos, las pruebas para ir contra esa persona. Te lo planteo ahí, te lo dejo ahí y me lo respondes después. Porque a Carlos Gutiérrez le quiero preguntar respecto del entomólogo. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con Gilberto? Esa es la razón por la cual se llama a un entomólogo, para saber finalmente si es que el pequeño fue
trasladado durante estos días desde donde realmente le han quitado la vida hasta donde fue encontrado? Sí, lo que pasa es que la entomología forense ayuda mucho para poder establecer algunos antecedentes. Si queremos establecer la data de muerte, que es cuánto tiempo lleva esa persona fallecida, la ciencia que es llamada para hacer eso, ahora en el año 2021, las ciencias forenses modernas, se llama tafonomía forense. Y en Chile no hay expertos en tafonomía forense, o las policías no tienen. Y la tafonomía forense normalmente la hace un biólogo o un antropólogo que se dedica a estudiar los procesos y los fenómenos cadavéricos, utilizando otras ciencias también, como la entomología, la antropología, la microbiología y la biología y la química. Entonces, con eso da una data de muerte más exacta. El entomólogo forense va a poder ayudar para poder establecer si el cuerpo fue movido o no de esa zona, o si esa zona fue original, y por supuesto establecer una data de muerte. Pero ¿qué es lo que necesita tener un entomólogo? Tiene que tener los antecedentes antes, tiene que haber estudios previos. Por eso es muy importante que los entomólogos, que en Chile existe la Sociedad de Entomología de Chile, hacen estudios en diferentes zonas geográficas para saber cuáles los insectos que viven o son nativos de esa zona y no son extraños. ¿Qué es lo que me llama profundamente la atención a mí como científico forense, como doctor en ciencias forenses? Es que el entomólogo, el experto en entomología que trabaja en el AOCAR, haya sido recién, o que haya llegado recién a la escena el día domingo, es decir, 2 días después del hallazgo. Tenemos 2 días de desfase con el análisis de Tomás en otra ciudad donde hay otro tipo de insectos en una zona costera, que es Concepción, totalmente diferente a la zona de Lebu. Todos esos factores son factores y son elementos que pueden cambiar la conclusión que puede tener el análisis entomológico. Por eso es muy importante que ese experto sepa lo que está haciendo y que tenga los estudios, me refiero al estudio de la zona, cuáles son los insectos que tiene esa zona previos, que me imagino que la Universidad de Concepción puede tenerlos. Entonces, no es un trabajo para mañana, es totalmente imposible que lo tenga de aquí a mañana. Eso es científicamente es imposible. Si lo tiene aquí a mañana, lo cuestionaría.